El multimillonario está golpeando a mi mamá, dijo la hija del conserje a los motociclistas, llorando. ¿Qué pasó? Las palabras salieron de mi garganta como cuchillos. Tenía 5 años y mis pies descalzos golpeaban el pavimento ardiente, mientras corría hacia esos hombres enormes, vestidos de cuero negro. Los motociclistas me miraron con una mezcla de confusión y alarma cuando llegué sollozando, mi vestido verde arrugado y polvoriento, las lágrimas dibujando ríos sobre mis mejillas. «¡Por favor!», grité, mi voz rota por el miedo. «¡Ayuden a mi mamá! El hombre rico la está lastimando. Mi nombre es Elena. Hoy tengo 25 años. Pero esa mañana tengo grabada en la memoria como si fuera ayer. El día que mi infancia terminó de golpe. El día que aprendí que el dinero no compra bondad, pero que la bondad existe en los lugares más inesperados. Déjenme retroceder unas horas. Esa mañana había comenzado como cualquier otra en nuestra pequeña realidad. Mamá, Brandy Jackson, se había levantado antes del amanecer para llegar temprano a la mansión Cruz. Yo la acompañaba siempre porque no teníamos a nadie más. Papá había muerto en un accidente de construcción cuando yo tenía 3 años, y desde entonces, mamá y yo éramos un equipo de 2 contra el mundo. La mansión era un monstruo de piedra y cristal que brillaba bajo el sol como si estuviera hecha de arrogancia pura. Adentro, todo era mármol pulido, candelabros dorados y silencio caro. Mamá limpiaba cada rincón de ese palacio mientras yo la seguía con un trapo diminuto, intentando ayudar con mis manos pequeñas. «Mami, mira», le decía mostrándole mis dibujos. «Dibujé una casa grande como esta». Ella sonreía cansada, con esos ojos que ya conocían demasiado sufrimiento para sus 45 años. «Algún día tendrás una casa propia, bebé, y nadie te gritará». Esas palabras. «Y nadie te gritará». Ni siquiera a los 5 años podía ignorar la tristeza que cargaban. El señor Tom Cruise era el dueño de todo aquello. Un multimillonario de traje impecable y alma podrida. Ese día había llamado a mamá con su voz fría y cortante, exigiéndole que la mansión estuviera perfecta para sus socios comerciales. Mamá había trabajado sin parar desde las 6 de la mañana. Sus manos estaban rojas del cloro, su espalda doblada del cansancio, pero seguía adelante. «¿Podemos irnos temprano hoy, mami?», le pregunté suavemente, viendo cómo se tambaleaba de agotamiento. «Lo intentaré, cariño. El señor Cruz necesita que todo esté perfecto». Perfecto. Esa palabra se convirtió en nuestra maldición. Estábamos terminando la última habitación cuando escuchamos el rugido de motores caros. Autos lujosos, oscuros y ruidosos, subían por el largo camino de entrada. El estómago de mamá se contrajo. La vi palidecer. No habíamos terminado. Tom Cruise salió primero, su traje de diseñador brillando, su reloj de plata destellando como una advertencia. 3 hombres lo seguían, todos con sonrisas afiladas y whisky en el aliento. Entraron riendo sobre negocios y dinero, ese tipo de risa que ignora completamente a quienes le sirven. Cuando Tom vio a mamá todavía limpiando, su expresión se endureció como concreto. «¿Qué es esto?», espetó. «Tuviste todo el día, Brandy». «Lo siento, señor». Mamá tartamudeó limpiándose la frente. Terminé el ala oeste y estaba por... Antes de que pudiera terminar, él golpeó la escoba de sus manos. El mango mojado resonó contra el suelo de mármol como un disparo. «No me des excusas», rugió. Sus amigos intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno dijo nada. Uno hasta se rió nerviosamente, bebiendo de su copa. Yo me quedé paralizada, viendo cómo mamá retrocedía temblando. «Por favor, señor, terminaré. Solo dame unos minutos más». Pero el orgullo herido de Tom era más grande que su humanidad. Sentía los ojos de sus socios observando, juzgando. «¿Crees que puedes avergonzarme en mi propia casa?», gritó. «¿Frente a mis invitados? No quise». «¡Cállate!». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Entonces la empujó. Mamá se tambaleó contra el mostrador, el borde clavándose en su brazo, jadeo, mordiéndose los labios para no llorar. «¡Mami!», grité, corriendo hacia ella. «¡Deja de lastimarla!». Tom se giró hacia mí con una mirada que me heló la sangre. «Saca a esa mocosa de aquí». Mi cuerpo pequeño temblaba mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Deja a mi mami en paz». Lloré de nuevo con la voz quebrada. Uno de los hombres murmuró: «Hombre, solo despídela ya». Pero Tom no escuchaba. Su rabia se había convertido en algo más oscuro, el tipo de crueldad que alimenta el poder sin límites. Mamá levantó las manos en defensa, su voz temblando. «Por favor, señor, ella es solo una niña». Él agarró su muñeca y la jaló hacia el cubo de agua. El sonido de su grito resonó por todo el pasillo. Ese fue el momento en que corrí. Mis pequeños pies golpearon el mármol mientras escapaba, mis sollozos resonando detrás de mí. Empujé la puerta principal y salí disparada hacia la luz del sol, cruzando el camino de entrada, atravesando las puertas abiertas, llegando a la calle. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría, pero no me detuve. Y entonces los vi. Los motociclistas, alineados junto a sus Harleys, chalecos de cuero brillando bajo el sol, tatuajes resplandeciendo como armadura. Se veían rudos, peligrosos, pero eran mi única esperanza. «Por favor», grité, mi voz destrozada por el terror. «El multimillonario está golpeando a mi mamá». El líder,
Un hombre grande con tatuajes en los antebrazos. Parpadeó sorprendido. Luego su mandíbula se endureció. Se arrodilló frente a mí, su voz profunda pero calmada. ¿Dónde está ella, cariño? Señalé hacia la mansión, sollozando. Adentro. Por favor, apúrense. Su mano fue a su casco mientras se giraba hacia sus hombres. Tank, Ryder, conmigo. Los motores rugieron a la vida, y mientras aceleraban hacia la mansión, el mundo, por primera vez ese día, ya no estaba en silencio. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo un grupo de motociclistas cambió nuestras vidas para siempre, no olvides suscribirte al canal, porque lo que pasó después dentro de esa mansión no solo salvó a mi mamá. Nos salvó a ambas. Mientras yo corría hacia esos extraños que terminarían siendo nuestros salvadores, dentro de la mansión, el infierno continuaba. Mamá me lo contó años después, cuando finalmente pudo hablar de ese día sin que su voz se quebrara. Me dijo que cuando me vio huir, algo dentro de ella se rompió y se recompuso al mismo tiempo. El miedo de perderme se mezcló con un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, alguien escucharía mi grito. Tom Cruise no había terminado con ella. ¿Ves lo que provocas?, le gritó, su cara roja de furia. Ahora tu mocosa anda corriendo por la calle como una vagabunda. ¿Así educas a tu hija? Mamá se levantó del suelo, sus rodillas temblando. Una marca roja comenzaba a formarse en su mejilla donde él la había golpeado. Sus manos, ásperas de tanto cloro y jabón, se aferraron al borde del mostrador buscando equilibrio. Mi hija no es una vagabunda, susurró. Y fue la primera vez en 2 años que le respondió. Ese susurro fue como un trueno. Tom se quedó congelado, sorprendido de que ella se atreviera a hablar. Sus 3 socios, esos hombres de trajes caros y conciencias baratas, observaban la escena con una mezcla de incomodidad y morbo. Uno de ellos, un tipo de pelo plateado, finalmente intentó intervenir. Tom, tal vez deberías dejar que vaya por la niña. Tú cierra la boca. Tom lo cortó brutalmente. Esta es mi casa, y yo manejo a mi personal como me da la gana. Personal. Esa palabra siempre me enfermó cuando mamá la repetía, como si ella fuera un objeto, una herramienta reemplazable. Tom dio un paso hacia mamá, invadiendo su espacio, usando su altura como arma de intimidación. Escúchame bien, Brandy. Vas a terminar de limpiar esta casa. Vas a disculparte con mis invitados por este espectáculo patético. Y después, si todavía tienes trabajo mañana, será porque yo soy generoso. Mamá apretó los puños. Pude imaginarla ahí parada, exhausta, humillada, rota, pero también pensando en mí, en que yo estaba afuera, sola, asustada, y eso le dio una fuerza que no sabía que tenía. Con todo respeto, señor, dijo con voz temblorosa pero firme, necesito ir a buscar a mi hija. Tiene 5 años y está afuera sin protección. Con todo respeto, Tom se burló. No tienes idea de lo que es el respeto. El respeto es llegar temprano, trabajar en silencio y agradecer que te permita pisar mi propiedad. Uno de los invitados se aclaró la garganta incómodo. Tom, quizás esto es demasiado. ¿Es esto demasiado? Tom giró hacia él. ¿Saben cuánto le pago a esta mujer? ¿Saben cuántas como ella estarían rogando por este trabajo? El silencio que siguió fue pesado, denso, cargado de toda la fealdad que el dinero puede comprar. Mientras tanto, afuera, yo estaba frente a esos gigantes de cuero y metal. ¿Ves? El líder, Mason Cole, tenía ojos que habían visto demasiado mundo, pero que conservaban algo suave, algo humano. Se arrodilló a mi altura, sus enormes manos con tatuajes de serpientes y relojes antiguos reposando sobre sus rodillas. ¿Cómo te llamas, pequeña? Elena, hipé entre sollozos. Mi mami se llama Brandy y el hombre malo la está lastimando porque no terminó de limpiar a tiempo. Mason intercambió una mirada con sus compañeros. Tank, un tipo masivo con barba cerrada, apretó la mandíbula. Hawk, más delgado pero con cicatrices que contaban historias, se quitó los lentes de sol revelando ojos llenos de determinación. ¿El hombre malo tiene nombre?, preguntó Mason suavemente. Tom Cruise, dije. Dice que es muy importante y que tiene mucho dinero. Mason se puso de pie lentamente. Su expresión había cambiado. Ya no era solo preocupación. Era algo más oscuro, más peligroso. El dinero no te hace importante, niña, dijo. Te hace responsable. Y parece que este señor Cruz olvidó la diferencia. Tank encendió su Harley. El motor rugió como una bestia despertando. ¿Vamos a tener una conversación educada con el caballero?, preguntó con una sonrisa torcida. La más educada posible, respondió Mason, pero él va a escuchar cada palabra. Me quedé con Ryder, el más joven del grupo, que me ofreció su chaqueta de cuero, aunque me quedaba enorme. Me envolvió en ella y me sentó en el bordillo. Tu mamá va a estar bien, me dijo. Mason no deja que nadie lastime a la gente buena. ¿Cómo sabe que mi mami es buena?, pregunté con la inocencia brutal de los 5 años. Ryder sonrió tristemente. Porque viniste a pedir ayuda en lugar de quedarte callada. Los hijos de la gente buena hacen eso. Mientras 3 Harleys atravesaban la calle levantando polvo y haciendo temblar las ventanas del vecindario, dentro de la mansión Cruz, algo estaba por explotar.
explotar. Mamá había cometido el error de caminar hacia la puerta. ¿A dónde crees que vas? Tom la agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. A buscar a mi hija, respondió mamá, y su voz ya no temblaba. Vas cuando yo diga que puedes ir. Fue entonces cuando se escuchó, primero distante, luego cada vez más cerca, el rugido inconfundible de motores Harley Davidson acercándose rápido, muy rápido. Tom frunció el ceño. ¡Qué demonios! Los invitados se miraron entre sí, confundidos. El sonido crecía, llenando el aire, haciendo vibrar los candelabros de cristal. Y entonces, con un chirrido de llantas sobre grava, 3 motocicletas se detuvieron frente a la entrada principal de la mansión. El silencio que siguió fue eléctrico. Tom soltó el brazo de mamá y caminó hacia la ventana. Su rostro palideció cuando vio a 3 hombres enormes, vestidos de cuero negro, bajándose de sus motos con la calma amenazante de quienes saben exactamente lo que van a hacer. ¿Quiénes son estos?, murmuró uno de los invitados. Mamá también miró, y aunque no los conocía, aunque nunca había visto a esos hombres en su vida, algo en su interior supo la verdad. Yo los había enviado. Su bebé de 5 años había encontrado ayuda, y esa ayuda acababa de llegar con el rugido de la justicia montada en acero y cuero. Mason Cole subió los escalones de mármol de la mansión Cruz como si caminara hacia un duelo. Sus botas resonaban con autoridad. Tank y Hawk lo flanqueaban. 3 sombras que el dinero no podía comprar ni el poder intimidar. Tom abrió la puerta antes de que tocaran, intentando recuperar el control de la situación. «Esta es propiedad privada», dijo con voz cortante. «Están invadiendo. Vinimos por la mujer que está lastimando», interrumpió Mason, su voz tranquila pero cargada de advertencia. «Y por su hija, que está llorando afuera pidiendo ayuda». Los ojos de Tom se entrecerraron. «No sé de qué hablan. Esa mujer trabaja para mí y... ya lo sabemos», dijo Tank, cruzando sus brazos tatuados. «La pregunta es, ¿por qué está sangrando?» Tom abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Porque dentro de la mansión, visible desde la puerta, Brandy Jackson estaba de pie con su uniforme roto, una marca roja en el rostro y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Y en ese momento, 3 motociclistas y un multimillonario entendieron algo al mismo tiempo. Las reglas del juego acababan de cambiar, pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo, una niña de 5 años sentada en la acera envuelta en cuero que olía a carretera y valentía, acababa de desatar algo que Tom Cruise y su dinero sucio no podrían detener. Porque cuando los débiles encuentran aliados inesperados, los poderosos descubren que su trono siempre estuvo construido sobre arena, y la marea estaba subiendo. La tensión en el aire era tan densa que podría cortarse con cuchillo. Desde donde yo estaba sentada en la acera, envuelta en esa chaqueta de cuero que olía a gasolina y libertad, podía ver las siluetas recortadas contra la luz dorada de la tarde. Mason, Tank y Hawk bloqueaban la entrada de la mansión como 3 guardianes que el universo había enviado en el momento exacto. Tom Cruise intentó cerrar la puerta, pero la bota de Mason la detuvo con un movimiento tan casual que resultó casi insultante. «No terminamos de hablar», dijo Mason, empujando la puerta suavemente pero con firmeza. «Están cometiendo allanamiento de morada». Tom siseó, su rostro enrojeciendo. «Voy a llamar a la policía». «Excelente idea», respondió Hawk desde atrás, sacando su teléfono. «De hecho, yo los llamo. Tengo algunas cosas que contarles sobre abuso laboral y agresión». El color drenó del rostro de Tom como agua sucia por un desagüe. Mamá estaba paralizada en medio del recibidor, sus ojos yendo de los motociclistas a su jefe, incapaz de procesar que esto estuviera sucediendo realmente. Los 3 invitados de Tom se habían replegado hacia las esquinas de la habitación, sus copas de whisky temblando ligeramente en sus manos. Mason entró, y cuando lo hizo, la mansión completa pareció encogerse. No era solo su tamaño físico, aunque era imponente. Era la autoridad moral que llevaba como una segunda piel, el tipo de presencia que no se compra con dinero ni se hereda con apellidos importantes. «Señora», dijo Mason, dirigiéndose a mamá con un respeto que ella no había recibido en 2 años. «¿Está bien? ¿Necesita atención médica?» Mamá parpadeó, sorprendida de que alguien le preguntara. Yo estoy... Su voz se quebró. «No está bien», interrumpió Tom con veneno en la voz. «Pero eso no es asunto suyo. Brandy trabaja para mí, y... Brandy...» Mason repitió el nombre lentamente, probándolo. «Nombre bonito. ¿Sabe qué? Creo que Brandy y su hija merecen algo mejor que esto». «¿Mejor que qué?» Tom se irguió, recuperando algo de su arrogancia. «Mejor que un salario, un techo, un trabajo. Soy generoso con mi gente». Tank soltó una risa corta y áspera. «Tu generosidad se ve en su cara. Amigo, esa marca roja cuenta una historia diferente». Ella se cayó. Tom mintió sin pestañear. «No me caí». La voz de mamá sorprendió a todos.
incluyéndola a ella misma. El silencio que siguió fue absoluto. Mamá levantó la barbilla, y aunque temblaba, aunque 2 años de humillación pesaban sobre sus hombros, encontró las palabras que había estado tragándose durante tanto tiempo. Usted me empujó, señor Cruz. Me empujó contra el mostrador, me golpeó, y gritó frente a mi hija de 5 años. Tom se quedó congelado. Sus invitados miraron al piso. Uno de ellos tosió incómodo. Estás despedida. Tom escupió las palabras como balas. Recoge tus cosas y lárgate. No te daré referencias. Voy a asegurarme de que nadie en esta ciudad te contrate. Era la amenaza definitiva, la que había mantenido a mamá callada todo este tiempo. Sin trabajo, sin referencias, una madre soltera sin educación universitaria. Era una sentencia de muerte económica. Pero entonces Mason dio un paso adelante. ¿Sabe qué es lo interesante de las amenazas? Dijo tranquilamente. Solo funcionan cuando la otra persona tiene algo que perder. Y me parece que usted tiene mucho más que perder que ella. Tom lo miró con desprecio. ¿Me está amenazando? ¿Sabe quién soy? Sé exactamente quién es, respondió Mason. Es el tipo de hombre que golpea a una mujer indefensa porque sus amigos están mirando y necesita sentirse grande. Es el tipo de hombre cuya hija de 5 años tuvo que correr a la calle llorando pidiendo ayuda a extraños. Sé exactamente qué tipo de hombre es, señor Cruz. La habitación tembló con esas palabras. ¿Y sabe qué más sé? Mason continuó. Sé que cuando la policía llegue, porque alguien ya los llamó, van a encontrar una escena muy interesante. Una mujer golpeada, testigos incómodos que quizás tengan algo que decir para salvar sus propios traseros, y un multimillonario con historial de ser, como lo dijeron en ese artículo del periódico hace 6 meses. Ah, sí, controvertido en sus prácticas laborales. Tom palideció. Ese artículo lo había enterrado con dinero y abogados, pero existía. Ustedes no saben con quién están metiéndose. Tom intentó recuperar terreno. No, amigo. Tank intervino. Tú no sabes con quién te metiste. Esa niña de 5 años que mandaste a llorar a la calle, casualmente nos encontró a nosotros. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Hawk sonrió sin humor. Defendemos a quien no puede defenderse. Es algo así como nuestro código. En ese momento, el distante sonido de sirenas comenzó a escucharse. Primero tenue, luego cada vez más cerca. Alguien del vecindario había llamado a la policía, o tal vez uno de los invitados de Tom había enviado un mensaje de texto discreto cuando vio cómo se descontrolaba la situación. Tom se movió rápidamente hacia mamá, un último intento desesperado de intimidación. Si hablas con la policía, te vas a arrepentir. Tengo abogados que... Pero Mason lo interceptó, poniéndose entre Tom y mamá con un movimiento fluido. Tócala de nuevo y los abogados van a ser tu menor problema. Era una promesa, no una amenaza. Y todos en esa habitación lo sintieron. Las sirenas se detuvieron afuera. Puertas de patrulla se cerraron. Pasos firmes subían los escalones de mármol. Yo seguía en la acera, ahora acompañada por 2 oficiales que Ryder había guiado hasta mí. ¿Eres Elena?, preguntó una oficial de cabello recogido y ojos amables. Asentí, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Dónde está tu mamá, cariño? Señalé hacia la mansión. Adentro, con los hombres de las motos. Ellos fueron a salvarla del hombre malo. La oficial intercambió una mirada con su compañero, un hombre alto de uniforme impecable. Quédate aquí con Ryder, ¿sí? Vamos a traer a tu mamá. Cuando los oficiales entraron a la mansión, la escena que encontraron fue clara como el agua. Brandy Jackson con marcas visibles de violencia, Tom Cruise sudando y nervioso, 3 motociclistas de pie como testigos silenciosos, y 3 hombres de negocios que de repente recordaron urgentes compromisos en otro lugar. ¿Alguien quiere explicarme qué pasó aquí?, preguntó el oficial. Todos hablaron al mismo tiempo, pero la voz que cortó el caos fue la de mamá. Él me golpeó, dijo simplemente, señalando a Tom. Y estos hombres vinieron cuando mi hija pidió ayuda. El oficial sacó su libreta. ¿Hay testigos? Uno de los invitados de Tom, el del cabello plateado que había intentado intervenir antes, levantó la mano tímidamente. Yo vi lo que pasó. Él la empujó y la golpeó. Tom lo fulminó con la mirada. Te voy a demandar. Te voy a... Señor, la oficial lo interrumpió firmemente. Le sugiero que se calle antes de que esto empeore para usted. Pero Tom Cruise no sabía cuándo detenerse. El privilegio de toda una vida le había enseñado que las reglas no aplicaban para él. Intentó caminar hacia la puerta, como si simplemente pudiera irse y olvidar todo esto. Mason lo detuvo con una mano en el hombro. ¿A dónde vas, amigo? Quita tus sucias manos de... El clic de las esposas interrumpió la frase. La oficial había sido rápida. Profesional. En segundos, las muñecas de Tom Cruise estaban sujetas con acero frío. Está arrestado por agresión, dijo con voz neutral. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos, Tom gritaba sobre abogados y contactos y gente importante que conocía, pero sus palabras se perdían en el aire como humo. Mamá se derrumbó. Sus piernas cedieron y Tank la atrapó antes de que cayera. Tranquila, señora. Ya pasó, ya pasó. Los oficiales escoltaron a Tom hacia la patrulla. Yo lo vi desde la acera, esposado, humillado, furioso. Y aunque solo tenía 5 años,
Algo dentro de mí entendió que esto era justicia. No la justicia perfecta de los cuentos de hadas, pero justicia al fin. Mamá salió de la mansión envuelta en una manta térmica que los paramédicos le habían dado. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Mi bebé valiente. Lloraba. Mi bebé tan valiente. Mason se acercó despacio, dándole espacio. Señora Brandy, dijo suavemente, ¿tienen dónde quedarse esta noche? Mamá negó con la cabeza, las lágrimas todavía corriendo. Yo... no sé. Todo lo que tenemos está en los cuartos de servicio de la mansión y... nosotros nos encargamos, interrumpió Hawk. Tenemos un motel donde siempre nos quedamos. El dueño es amigo. Les va a dar una habitación sin preguntas. No puedo pagar... ¡No estamos cobrando! Tank sonrió gentilmente. Considérelo un servicio comunitario. Mientras mamá daba su declaración a los oficiales, yo me quedé con Mason. Él se agachó a mi altura. Esos ojos que habían visto tanta carretera ahora mirándome con algo que parecía respeto. Hiciste bien en pedir ayuda, Elena, dijo. Mucha gente nunca encuentra el coraje. ¿Mi mami va a estar bien? Pregunté con voz pequeña. Va a estar mejor que bien, prometió, porque ahora tiene algo que no tenía antes. ¿Qué? Testigos, pruebas y amigos que van a asegurarse de que nadie vuelva a lastimarla. No entendí completamente lo que eso significaba entonces, pero años después, cuando lo recordé, me di cuenta de que Mason me estaba enseñando algo fundamental, que la soledad es lo que mantiene a los monstruos en el poder, y que la solidaridad es lo que los derriba. Esa noche, mientras mamá y yo nos acurrucábamos en una cama de motel que olía a detergente industrial y esperanza fresca, ella me susurró al oído. Mañana todo va a ser diferente, bebé. Y lo fue, pero no de la manera que ninguna de nosotras imaginó, porque al día siguiente, cuando el sol salió sobre ese pueblo pequeño donde los ricos vivían en colinas y los pobres sobrevivían en valles, algo más despertó también, un plan. Una venganza silenciosa y una lección que Tom Cruise estaba a punto de aprender de la forma más dolorosa posible, que puedes comprar mansiones, autos y trajes, pero hay cosas que el dinero nunca podrá comprar, y una de ellas es el perdón de la gente que pisoteaste en tu camino hacia la cima. Los días que siguieron al arresto fueron extraños, como caminar en un mundo que se parecía al anterior, pero donde todas las reglas habían cambiado. Mamá y yo nos quedamos en el motel 3 noches, habitación 12, con una ventana que daba al estacionamiento y una cafetera que hacía ruidos raros pero funcionaba. Los motociclistas pasaban cada mañana, a veces traían café, otras veces simplemente se sentaban en el estacionamiento, sus Harleys alineadas como centinelas de metal, asegurándose de que estuviéramos bien. Mason fue quien notó primero que algo no estaba bien. Era la 4ª mañana. Mamá estaba sentada en el borde de la cama, mirando su teléfono con una expresión que yo había aprendido a reconocer incluso a mi corta edad. Derrota. ¿Qué pasa, señora Brandy? Mason preguntó desde la puerta, 2 vasos de café humeante en sus manos. Mamá levantó la vista, intentando sonreír pero fallando. Tom salió bajo fianza ayer por la noche. El aire en la habitación se enfrió 10 grados. ¿Cómo? Tank, que había entrado detrás de Mason, frunció el ceño. El tipo la golpeó frente a testigos. Tiene buenos abogados, mamá susurró, los mejores que el dinero puede comprar. Y según el mensaje que me dejó su asistente, está decepcionado de que yo haya malinterpretado una discusión profesional normal. Mason dejó los cafés sobre la mesita con más fuerza de la necesaria. ¿Malinterpretado? Su cara cuenta una historia bastante clara. Ya tomaron fotos en el hospital. Mamá se tocó el moretón que ahora se había vuelto amarillo verdoso. Pero su abogado está diciendo que me caí, que estaba cansada, que tropecé, que él intentó ayudarme. Eso es basura y todos lo saben. Hawk había aparecido también, como si los 3 funcionaran con alguna frecuencia telepática. Lo sé, mamá asintió. Pero él tiene dinero. Y yo era su empleada. ¿A quién le van a creer? Esa pregunta quedó flotando en el aire como humo tóxico. Yo estaba sentada en el piso, coloreando con crayones que el dueño del motel me había regalado, pero escuchaba cada palabra. Los niños siempre escuchan más de lo que los adultos creen. A quién le crean depende de qué historia les contemos, Mason dijo lentamente, y había algo en su tono que hizo que todos lo miraran. ¿Qué quieres decir?, preguntó mamá. Mason se sentó en la silla frente a ella, sus codos apoyados en las rodillas, pensando. Aquí está el problema. Tom Cruise tiene dinero, abogados, contactos. Puede pintar esto como un malentendido. Puede decir que eres una empleada descontenta buscando un cheque de indemnización. Puede convertir esto en tu palabra contra la suya. Mamá asintió tristemente. Ya lo está haciendo. Pero Mason levantó un dedo. Lo que no puede cambiar son los hechos. Y los hechos son que hay testigos, no solo nosotros. Uno de sus propios invitados dio testimonio. Y está el vecindario. ¿El vecindario? Hawk se enderezó. Piénsenlo. Mason se animó. Un tipo como Tom Cruise no se vuelve abusivo de la noche a la mañana. Este no fue un incidente aislado. Hay un patrón. Tiene que haberlo.
Tank asintió lentamente. Otros empleados. Antiguos trabajadores que renunciaron o fueron despedidos. Exacto. Mason chasqueó los dedos. Necesitamos encontrarlos. Necesitamos sus historias. ¿Y cómo vamos a hacer eso?, preguntó mamá. No puedo simplemente ir a tocar puertas preguntando quién más ha sido maltratado por mi ex jefe. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Mason. No, pero nosotros sí podemos. Así comenzó lo que Tank llamaría después la Operación Justicia sobre Ruedas. Durante los siguientes días, los motociclistas hicieron algo que nadie esperaba. Se convirtieron en investigadores. Hawk, que resultó ser sorprendentemente bueno con las computadoras, encontró un foro en línea donde ex empleados domésticos compartían experiencias sobre sus patrones. Ahí fue donde la cosa se puso interesante. Miren esto. Hawk giró su laptop para que todos pudieran ver. Una tal María Le escribió hace 8 meses sobre un empresario local que la había humillado públicamente frente a su familia durante una cena. No dice el nombre, pero ¿cuántos empresarios locales con mansión de piedra conoces? Mason terminó la frase. Encontraron a María en 2 días, una mujer salvadoreña de 50 y tantos que había trabajado para Tom como cocinera durante 3 años. Cuando Tank y Mason la visitaron en su pequeño apartamento, ella lloró. Pensé que era solo yo, dijo en español, que Tank sorprendentemente entendía. Pensé que yo había hecho algo mal. Había más. Robert, un jardinero que Tom había despedido sin paga después de que se lastimara la espalda. Lisa, una niñera que renunció después de que Tom gritara obscenidades frente a los niños que cuidaba. James, un chofer que fue amenazado cuando pidió un aumento después de 2 años sin uno. Cada historia era un ladrillo más en el muro de evidencia que estaban construyendo. Mientras tanto, yo observaba todo desde mi esquina del motel. Veía cómo Mason hacía llamadas, cómo Hawk tecleaba en su computadora hasta tarde en la noche, cómo Tank convencía a gente asustada de hablar sobre cosas que habían enterrado por miedo. Una noche, Mason se dio cuenta de que yo lo estaba mirando. ¿Qué pasa, pequeña Elena? ¿Por qué están haciendo todo esto?, pregunté. Ustedes ni siquiera nos conocían antes. Mason pensó por un momento largo. Luego se sentó en el piso junto a mí, este hombre enorme con tatuajes y cuero, sentado entre mis crayones de colores. ¿Sabes qué es lo más triste del mundo?, me preguntó. Negué con la cabeza. Que la gente buena pierda la fe en que las cosas pueden cambiar. Tu mamá estuvo aguantando maltrato durante 2 años porque pensaba que no había alternativa. María aguantó 3 años por la misma razón. Todos estos trabajadores se quedaron callados porque nadie les enseñó que sus voces importan. Pero ahora tienen voz, dije simplemente. Mason sonrió. Ahora tienen megáfono, niña, y vamos a hacer que todo el pueblo escuche. El plan era brillante en su simplicidad. No iban a esperar a que el sistema judicial, lento y a menudo injusto, decidiera el destino de Tom Cruise. Iban a hacer lo que en estos tiempos modernos llamamos presión pública. Hawk creó un sitio web. La verdad sobre Tom Cruise se llamaba. Testimonios documentados, fotos, fechas, nombres de testigos dispuestos a hablar. Todo legalmente protegido, todo verificable. Tank contactó al periódico local, el mismo que había escrito ese artículo controversial sobre Tom meses atrás. Resultó que el periodista, un tipo mayor llamado Pete, había estado esperando una oportunidad para hacer una investigación más profunda. Me mataron la historia la primera vez, Pete les dijo en un café del centro. El dueño del periódico y Tom juegan golf juntos, pero si tengo suficiente evidencia, suficientes fuentes, no pueden ignorarlo. Mason le pasó una carpeta con declaraciones firmadas de 7 ex empleados. Pete silbó bajo. Esto es oro periodístico, pero también va a hacer enojar a mucha gente poderosa. ¿Tiene miedo?, preguntó Tank directamente. Pete lo miró por encima de sus lentes. Hijo, llevo 30 años en este negocio. Si todavía me asustara la gente poderosa, habría elegido otra profesión. Mientras ellos tejían esta red de justicia alternativa, mamá también estaba cambiando. Cada conversación con otro ex empleado, cada historia que resonaba con la suya, la enderezaba un poco más. Una noche me dijo, «Sabes, Elena, yo pensaba que era débil por haber aguantado tanto tiempo, pero ahora entiendo que aguantar no era debilidad, era supervivencia. Lo que soy ahora, esta versión que pelea, esta sí es mi verdadera fuerza». No lo entendí completamente entonces, pero la abracé de todas formas. Si esta historia te está mostrando que la justicia a veces necesita ayuda para encontrar su camino, compártela. Porque cada vez que compartimos estas historias, le recordamos al mundo que la verdad importa más que el dinero. El artículo de Pete salió un miércoles por la mañana. Primera plana. Patrón de abuso. Ex empleados. Acusan al millonario local Tom Cruise. Con fotos, citas, evidencia documentada. El pueblo explotó. Las redes sociales ardieron. De repente, todos tenían una opinión sobre Tom Cruise. Y muy pocas eran buenas.
Su empresa de inversiones comenzó a perder clientes. Sus socios de negocios empezaron a distanciarse. El club de golf le canceló su membresía. El dinero, resultó, no compra lealtad cuando la reputación se desmorona. Pero Tom tenía un as bajo la manga, algo que nadie vio venir. Y cuando lo jugó, casi destruyó todo lo que habíamos construido, porque los poderosos no caen sin pelear sucio. Y Tom Cruise estaba a punto de mostrarle al mundo exactamente qué tan bajo podía caer un hombre cuando siente que su imperio se desmorona. Lo que pasó en esas próximas 72 horas no solo determinaría el destino de mamá, determinaría si la justicia realmente existe para gente como nosotros, o si el dinero siempre gana. El contraataque de Tom Cruise llegó un viernes por la tarde, envuelto en papel legal caro y amenazas caligráficas. Una demanda por difamación, $500,000, contra mamá, contra Pete el periodista, y sorprendentemente, contra Mason Cole y su organización criminal de motociclistas. Mamá recibió los papeles mientras tomábamos helado en el parque. La vi palidecer, sus manos temblando tanto que el documento casi se le cae. Dice que inventé todo, susurró, que conspiramos para destruir su reputación, que los motociclistas me manipularon para crear una historia falsa. Mason, que estaba empujándome en el columpio, se detuvo en seco. Déjame ver eso. Leyó en silencio, su mandíbula apretándose con cada párrafo. Cuando terminó, hizo algo inesperado. Se rió. No una risa alegre, una risa oscura, la clase que suena cuando alguien acaba de cometer un error monumental sin darse cuenta. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó mamá, confundida y aterrada. Que este idiota acaba de hacer exactamente lo que necesitábamos que hiciera. Mason marcó un número en su teléfono. Tank, Hawk, vengan al parque. Tom acaba de regalarnos la victoria. No entendí entonces. Pero Mason explicó mientras esperábamos. Verás, Brandy, hasta ahora todo esto había sido prensa negativa. Malo para su reputación, pero no fatal. Podría haberlo superado, mudarse a otra ciudad, empezar de nuevo. Pero al demandarnos, especialmente al incluirme a mí y a mi organización criminal, acaba de hacer esto público y legal. Hawk terminó la frase al llegar. Ahora todo entra como evidencia oficial en un juzgado. Cada testimonio, cada documento, cada foto. Tank sonrió. Todo lo que recopilamos se vuelve parte del registro público. Pete apareció 15 minutos después, jadeando y con su cámara al hombro. Por favor, díganme que todavía tienen esos documentos adicionales que no publiqué. ¿Los que mencionaste sobre sus negocios sospechosos? Hawk palmeó su mochila. Todos aquí. Resultó que en su investigación, Pete había encontrado algo más. Tom no solo maltrataba empleados, había estado evadiendo impuestos durante años, usando empresas fantasma y cuentas offshore. Pete no lo había publicado antes porque no tenía pruebas suficientes y su editor lo había bloqueado. Pero ahora, con una demanda legal en juego, todo cambió. Si él nos lleva a corte, Pete explicó, yo puedo llamar a testigos expertos, puedo solicitar sus registros financieros como parte de la defensa, porque si estaba defraudando al gobierno, eso establece un patrón de comportamiento deshonesto, destruye su credibilidad completamente. Mamá procesaba todo esto lentamente. Entonces, ¿su demanda nos está ayudando? Su demanda acaba de convertir esto de un escándalo local en un caso federal potencial. Mason asintió. El orgullo lo cegó. Pensó que podía intimidarnos con abogados caros. No calculó que nosotros también sabemos pelear. Los siguientes días fueron un torbellino. Los abogados de Tom empezaron a sudar cuando la defensa presentó sus contrademandas. No solo negaban las acusaciones, sino que solicitaban investigaciones criminales sobre las prácticas comerciales de Tom. Entonces pasó algo que nadie vio venir. La esposa de Tom, Catherine Cruz, a quien nadie había visto en público durante meses, dio una conferencia de prensa. Yo vi la transmisión en la televisión del motel, sentada entre mamá y Mason. Catherine era una mujer elegante de unos 50 años, con el tipo de compostura que se compra en escuelas privadas, pero que el dolor verdadero quiebra. He estado callada demasiado tiempo, dijo frente a las cámaras, su voz firme pero sus manos temblando. Lo que Brandy Jackson describió no fue un incidente aislado. Es quien es mi esposo. He vivido con ese hombre 20 años. He visto cómo trata a la gente que considera inferior. Y ya no puedo quedarme callada mientras él destruye vidas y usa nuestro dinero para encubrirlo. El silencio en la sala de prensa fue absoluto. Estoy iniciando el divorcio y estaré colaborando completamente con cualquier investigación sobre nuestras finanzas compartidas. Mamá se llevó las manos a la boca. Oh, Dios mío. Ella acaba de dinamitar su vida entera, murmuró Hawk. Por hacer lo correcto. Por hacer, Mason asintió lentamente. El valor viene en muchas formas. La demanda de Tom se desmoronó en menos de una semana. Sus abogados la retiraron silenciosamente, esperando que nadie notara. Pero Pete escribió sobre eso también, y luego sobre las investigaciones del IRS que comenzaron, y sobre los clientes que demandaban por prácticas fraudulentas, y sobre la casa que tuvo que poner en venta para pagar deudas legales crecientes. El imperio de Tom Cruise no cayó en un día dramático,
se desmoronó lentamente, como castillos de arena tocados por la marea, inevitable e implacable. 6 meses después del día que corrí descalza pidiendo ayuda, mamá y yo nos mudamos a nuestro primer apartamento de verdad, pequeño, encima de una panadería, oliendo a pan dulce cada mañana. No era una mansión, era mejor. Era nuestro. La dueña de la panadería, la señora Patel, le ofreció trabajo a mamá. «Necesito a alguien confiable para el mostrador», dijo con una sonrisa cálida. «Y escuché que eres la persona más trabajadora del pueblo». Mamá lloró cuando aceptó, pero esta vez, lágrimas buenas. El centro comunitario nos ofreció terapia gratuita. Resulta que gritar pidiendo ayuda cuando tienes 5 años deja marcas que necesitan sanarse. Pero la terapeuta, la doctora Williams, era paciente. Y poco a poco, las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Tom Cruise nunca fue a prisión. El sistema raramente funciona tan perfectamente. Pero perdió todo lo que valoraba. Su reputación, su dinero, su poder, su matrimonio. Tuvo que vender la mansión. Se mudó a un apartamento modesto en otro estado. Sus amigos desaparecieron cuando la billetera se vació. La justicia, aprendí, no siempre llega con esposas y celdas. A veces llega con consecuencias silenciosas que duelen más profundo y más largo. Pero la parte que más recuerdo, la que guardo como tesoro 20 años después, es lo que pasó en mi 6º cumpleaños. Mason y su grupo organizaron una fiesta en el parque. Nada elaborado. Pastel de la panadería de la señora Patel. Decoraciones de papel. Globos amarillos. Pero vinieron todos. María la excocinera. Robert el jardinero. Lisa la niñera. Pete, el periodista. Catherine Cruz envió un regalo con una nota que mamá guardó pero nunca me mostró. Cuando soplé las velas, rodeada de esta familia construida de cicatrices compartidas y valentía colectiva, Mason se arrodilló junto a mí. ¿Sabes qué es lo más valiente que he visto en mi vida?, me preguntó. ¿Qué? Una niña de 5 años corriendo hacia extraños, confiando en que la bondad existe incluso cuando el mundo le había mostrado crueldad. Solo quería salvar a mi mami, dije simplemente. ¿Y lo hiciste?, sonrió. Pero también hiciste algo más. Les recordaste a todos que vale la pena pelear por lo correcto. Hoy tengo 25 años. Trabajo como abogada de derechos laborales. Cada cliente que entra por mi puerta, cada trabajador maltratado que necesita voz, lleva un poco de mi historia de 5 años. Mamá administra ahora 3 panaderías con la señora Patel. Se hicieron socias. Tienen 15 empleados y un código estricto. 0 tolerancia al abuso, salarios justos, respeto absoluto. Mason sigue montando su Harley. Tiene más canas ahora, pero la misma mirada que reconoce injusticia a kilómetros de distancia. Nos visita cada domingo. Siempre trae flores para mamá y una historia de carretera para mí. A veces la gente me pregunta si perdono a Tom Cruise. No lo hago, y no tengo que hacerlo. El perdón es para quienes buscan redención. Tom solo buscó abogados que lo protegieran de consecuencias. Hay diferencia. Pero aprendí algo más importante que el perdón. Aprendí que el poder verdadero no viene de cuentas bancarias o mansiones de mármol. Viene de saber que cuando gritas pidiendo ayuda, alguien va a escuchar. Viene de construir comunidades donde protegerse mutuamente no es extraordinario, es esperado. Viene de entender que 3 motociclistas rudos con corazones de oro valen más que 1000 billetes verdes manchados de crueldad. La mansión Cruz es ahora un centro para mujeres maltratadas. Catherine usó el dinero del divorcio para comprarlo y donarlo. Cada habitación donde mamá una vez limpió de rodillas ahora alberga a alguien reconstruyendo su vida. La ironía es perfecta. Y Tom Cruise, según escuché, trabaja en un almacén en algún lugar de Nevada. Vida honesta por primera vez. Sin empleados que maltratar, sin poder que abusar. Solo un hombre promedio con un pasado que lo persigue cada vez que alguien googlea su nombre. Esa es la venganza que más satisface. No la que destruye, sino la que transforma. No buscamos aplastarlo. Simplemente removimos los pilares falsos sobre los que construyó su reino y dejamos que la gravedad hiciera el resto. Si esta historia te recordó que la justicia a veces necesita ser construida con manos que se niegan a soltar la verdad, compártela. Porque cada vez que lo hacemos, les recordamos a los poderosos que sus víctimas tienen voces. Y a veces, esas voces encuentran motociclistas que las amplifican hasta que el mundo entero escucha. 20 años después de correr descalza por esa calle, todavía tengo la chaqueta de cuero que Ryder me dio. Demasiado grande entonces, perfecta ahora. La uso cuando necesito recordar que el valor no se mide en tamaño, sino en corazón. Y cada vez que escucho el rugido de una Harley en la distancia, sonrío, porque sé que en algún lugar alguien está montando hacia su próxima batalla, su próxima oportunidad de demostrar que la bondad no es debilidad. Es la fuerza más poderosa que existe, y a veces, solo a veces, llega en cuero y metal, rugiendo como trueno antes de la tormenta, pero siempre, siempre llega. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para pedirla.